¿Quién eres tú? ¿La que escribe con un solo dedo de una sola mano? ¿El que escribe con un dedo de cada mano? ¿El que escribe con 2 dedos de cada mano? ¿La que escribe con el dedo meñique tieso? ¿El que escribe mirando el teclado, pulsando las teclas con el dedo que, casualmente, tiene más cerca? ¿La que no utiliza nunca los pulgares? ¿La que escribe de cualquier manera con solo unos dedos de una mano? ¿La que aparta las manos para ver el teclado? ¿El que va pulsando las teclas con tranquilidad mientras le esperan impacientemente? ¿El que espera que la mascota le ayude? ¿Vas a ser la última persona en aprender a escribir bien? En menos tiempo del que crees, vas a estar escribiendo como los dioses de la mecanografía mandan. En esta lección vamos a practicar las teclas de la fila guía y de la fila superior, escribiendo palabras que comienzan por el grupo de letras TR seguido de cada una de las vocales. Antes que nada, lee el texto propuesto y comprueba que recuerdas la posición de todas las letras. Tretas, tritura, trota, trullo, tragas, trepa. A continuación, adopta la postura corporal correcta. Coloca las manos sobre el teclado de modo que todos los dedos lleguen a la fila superior sin mover toda la mano. Ensaya el movimiento sucesivo del grupo de teclas TR. En YouTube, Carlos Alberto, en la lección 11, preguntaba ¿por qué no se puede tomar el atajo y es necesario que el dedo índice, después de pulsar la T, deba volver a la F y a continuación pulsar la R? Los que habéis visto todos los vídeos ya lo sabéis, cada dedo debe volver a su posición para evitar descolocar las manos. Si deseas aprender a escribir con los menores errores posibles y a buen ritmo, debes seguir el método al pie de la letra. Aún más, si tu objetivo es llegar a escribir a 300 o 400 caracteres por minuto. Para conseguir pulsar 5 o 6 teclas por segundo, es necesario que los dedos lo hagan siempre de la misma manera, yendo y regresando a su posición. Estos movimientos poco a poco van quedándose grabados en la memoria muscular para siempre. Si memorizamos 2 movimientos por una misma tecla, nuestro cerebro deberá tomarse un tiempo, aunque sea una minúscula fracción de segundo, para decidir qué movimiento debe realizar el dedo. Por lo tanto, no conviene que se grabe que, para escribir la letra R, debe pulsarse antes la letra T. T, R, I, P, A, S, espacio, T, R, O, L, A, S, espacio, T, R. Al finalizar el ejercicio, practica las teclas en las que te has equivocado. Si te está gustando el curso, no olvides darle un like. Si quieres apoyar la continuidad del curso, envíanos un supergracias. Si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Haz también un favor a la gente que todavía no se maneja bien con el teclado compartiendo el vídeo en tus redes sociales. Si vas a empezar el curso
o ya lo has empezado, aparta tu timidez a un lado y deja tú también tu comentario. Cuéntanos tus impresiones, tus expectativas, tu experiencia hasta el momento. ¿Estás contento con tus progresos? ¿Estás satisfecho con tus resultados? ¿Qué teclas se te resisten? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Quieres solo aprender a escribir sin mirar el teclado o pretendes liderar el ranking de velocidad? ¿Has encontrado un error o algo que no funciona? ¿Tienes una duda, una queja, una sugerencia? No lo dudes y exprésate libremente sin preocuparte por las faltas de ortografía, tampoco por las faltas mecanográficas, que estás todavía aprendiendo. ¿Ya has terminado el curso? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué velocidad has alcanzado? ¿Ya tienes tu diploma? Venga, cuéntanos, comparte tu experiencia. ¿A qué esperas? Este vídeo es una lección del curso de mecanografía de interdidáctica.com. Puedes matricularte gratuitamente para registrar los resultados de tus ejercicios o también puedes hacerlos a tu aire. Está disponible para otros idiomas y en diferentes teclados. Si lo estás viendo en YouTube, en la descripción tienes los enlaces para inscribirte, comenzar el curso por libre y realizar este ejercicio. Y también puedes suscribirte, darle me gusta y dejar tus preguntas y comentarios.